Hola, vamos a ver las soluciones a la ficha de interpretación de funciones número 2. Primer ejercicio de la ficha habla del cálculo de los puntos de corte de las funciones que estuvimos viendo cómo se calculaban tanto en el eje X como en el eje Y. En primer lugar, los tres apartados son funciones de grado 1. En el apartado A tenemos f de x igual a 3x más 5. Para calcular el eje OX recordamos que la y se hace 0, es decir, la función 3x más 5 igual a 0. Despejamos, ¿vale? Y obtenemos que x igual a menos 5 tercios, de modo que el punto de corte es el menos 5 tercios, 0. Y para calcular en el OY, hacíamos en el eje Y la función x igual a 0. Se quedaría pues y igual a 5. Esto es más sencillo y el punto de corte pues sería el x0 y 5. En el apartado B, pues tenemos f de x igual a menos 2x más 8. Aplicando los mismos criterios, en el eje x, pues obtendríamos que la x es igual a 4, igualando a 0 y despejando, y que el eje y, pues la función, o sea, al hacer la x igual a 0, sale que y es 8. De modo que aquí el punto de corte será el 4, 0 y aquí el 0, 8. El apartado C también es una ecuación, es una función de primer grado. Fx igual a menos x menos 2. El eje OX, pues como hemos dicho, la y es igual a 0. Menos x menos 2 igual a 0, menos x igual a 2, x igual a menos 2. De modo que el punto de corte es el menos 2, 0. Y en el eje Y tenemos x igual a 0, por lo que la y es igual a menos 2 y el punto es el 0 menos 2. En los siguientes apartados, por ejemplo en el apartado D, tenemos ya una función de segundo grado. ¿Vale? X cuadrado menos 2x, pero aplicamos el mismo criterio. En el eje X hacemos la y vale 0, entonces tenemos x cuadrado menos 2x igual a 0. Tiene dos soluciones, que son más 4 y menos 4. Los puntos de corte son 4, 0 y menos 4, 0. Al resolver, pues sacando factor común o aplicando la ecuación de segundo grado. Y el eje Y, pues hacemos la x igual a 0 y tendríamos que y es igual a 0. Sustituir la 2x por 0, pues sale 0. Y el punto sería el 0, 0. Muy bien. Y vamos a terminar pues, con el e y el f, que son igualmente ecuaciones, son funciones, me confundo, de grado 2. Por ejemplo, el e, f de x igual a x cuadrado menos 16. Corte con el eje x, ahí vale 0, entonces tendremos x cuadrado menos 16 igual a 0. De modo que x sale más menos 4. Más menos 4. Los puntos son el 0, 4, perdón, el 4, 0 y el menos 4, 0. Y en el eje Y tenemos que la x es igual a 0, por lo que la y es igual a menos 16. El punto 0 menos 16. En el apartado D estoy viendo, creo que ha habido un error, ¿vale? Esto, ¿de acuerdo? Porque he confundido al mirar el anterior, entonces lo voy a hacer otra vez. El apartado D, que tenemos la función igual a x cuadrado menos 2x. Hemos dicho que en el eje X, este es donde ha habido un error, que tenemos que hacer la y igual a 0. Entonces queda x cuadrado menos 2x igual a 0. Y la solución es, o sea, viene, por ejemplo, x igual a x menos 2, sacando factor común, entonces tenemos x igual a 0 y x menos 2 igual a 0, por lo que la x es igual a 2. Los puntos de corte son el 0, 0 y el 2, 0. ¿Vale? Así está, correcto. Muy bien, y aparte de esto, de este ejercicio, ahora tenemos dos gráficas para interpretar. Las propiedades de dominio, imagen, ¿vale? Voy a representar las gráficas al alza, indicando los máximos y los mínimos,
pero que lo comparéis con lo que tenéis en el ejercicio. En el ejercicio 2 tenemos una gráfica, ¿vale? Este simbolito significa que no empieza a contar desde 0, sino de donde le conviene, que es el 35, y llega hasta el 40, ¿vale? Entonces empieza aquí, llega hasta aquí, hasta el punto 4, vamos a marcar pues también el 13, que nos hace falta, el 14, el 20 y el último valor de x, que es el 24, ¿vale? Empieza en 38 y comienza bajando hasta que llega aquí, ¿vale? Luego vemos que hace una subida hasta el 39 grados en 13, baja mucho hasta aquí y ahora sube hasta el 20-40 y bajando el 24 hasta el 30, la altura 37 más o menos, ¿vale? Pero nos sirve para responder a las preguntas. El apartado A. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente siempre es el tiempo, ¿vale? Medido en horas del día. Y la dependiente en este caso es la temperatura, ¿vale? El eje Y. ¿A qué hora estaba peor? Peor pues cuando tenía más fiebre, a las 20 horas, con una temperatura igual a 40 grados. ¿En qué momento la temperatura fue anormalmente baja? Pues a las 14 horas, con una temperatura igual a 35 grados. El mínimo. Este mínimo, este es el máximo. ¿Cuál es el dominio? El dominio, pues es todos los valores del eje X, de donde empieza hasta donde acaba. Es decir, de 0 a 24. ¿Vale? Y la imagen, que es la siguiente pregunta, donde empieza y acaba el eje Y. Este, que es 35, hasta el máximo, 40. Pues de 35 a 40. Luego, en el siguiente apartado, me pregunta ¿cuándo tuvo algún máximo en la medida de la temperatura y cuáles fueron estos valores máximos? Pues tuvo dos máximos, ¿verdad? Uno aquí y otro aquí, porque ves cuando sube y baja, esos puntos en los que cambia de subir a bajar. Estamos en apartado E, entonces máximo tiene en el punto, este punto que es el 13,39, y en el punto 20,40. ¿Cuáles son los intervalos en los que la temperatura subió? Es decir, cuándo crece y cuándo decrece. ¿Vale? Crece en los intervalos. ¿Dónde estamos? Crece en los intervalos, pues 4 al 13, del 4 al 13, siempre mirando el eje X, y del 14 al 20. Unión 14 al 20. Y decrece, pues del 0 al 4, unión del 13 al 14, unión del 20 al 24, siempre en el eje X, ¿vale? Muy bien, y por último vamos a pasar al ejercicio número 3, que me da una gráfica sin contextualizar, en este caso es una gráfica normal, ¿vale? Y solo me preguntan por las distintas propiedades de la función. ¿De acuerdo? Tenemos una gráfica que dibujando pues al alza un poco, indicando los valores más importantes. Vemos que empieza aquí, este es el menos 8, sube, baja, corta aquí, tiene un comportamiento así, más o menos. Este es el 4, este es el valor 7, esto bueno, es en el eje donde corta, ¿vale? Este es el... Aquí este llega hasta el 8 y este llega hasta el 10. Aquí tenemos el 1. ¿Vale? Entonces podemos responder, pues a ver, aquí no hay. El dominio, pues el dominio, los valores de eje X, de menos 8 a 7. De menos 8 a 7. La imagen de la función, desde aquí hasta aquí. Desde aquí no. Hasta aquí no. Porque hay valores más bajos de Y, que son estos. Entonces el más bajo es el 0 y el más alto el 10. De 0 a 10.
¿Cuándo crece? Crece pues desde en este trozo y en este trozo, es decir, en este intervalo y en este intervalo. De menos 8 a menos 4, unión de 0 a 4. Decrece en este otro intervalo y en este otro intervalo, es decir, de menos 4 a 0, unión de 4 a 7. ¿Vale? Y luego ya me pregunta por máximos y mínimos y puntos de corte. Máximos tenemos 2, este punto y este punto, es decir, pues máximos tenemos el punto menos 4, 10 y el punto 4, 8. Mínimos tenemos solo este. Estos no son mínimos porque no viene de un cambio de monotonía. ¿Vale? Solo se quedan ahí. Si esto fuese así o fuese así, pues sí serían mínimos. Solamente este. El punto 0, 1. Punto de corte con el eje X, pues tenemos este, es decir, el menos 8, 0 y nada más. Y punto de corte con el eje Y tenemos ese, es decir, el 0, 1.